Primero que todo, bienvenidos al curso de Contabilidad Financiera 2. Bueno, como ya saben, mi nombre es José Manuel Matius, les estaré ayudando. Tengan toda la confianza para escribir por acá o por el chat, todas las dudas que tengan, y, y para servirles, y ahí podemos estar conversando aquí por el chat, cualquier consulta, cualquier inquietud que les surja sobre el material y sobre los contenidos. Eventualmente también tenemos el foro de dudas. En el momento en que tengan una duda, recuerden, o inclusive el chat privado dentro de la plataforma, para que igual me escriban cuando gusten. Y cualquier duda que vaya saliendo, tengan total libertad de ir consultándome. No hay ningún inconveniente que se interrumpa sobre el tema. Bueno, vamos a dar ya inicio al contenido de la presentación que tenemos para el día de hoy. El primer tema que tenemos en este módulo corresponde al tema de patrimonio, accionistas y normas relacionadas. Como podemos ver, existen diferentes tipos de empresas, diferentes clasificaciones que podemos realizar, dentro de las cuales podemos indicar los grandes grupos, por su actividad económica o por su constitución, ya sea su constitución legal o su constitución jurídica, que es básicamente la normativa costarricense que nos da el Código de Comercio, en este caso, donde nos dice un tipo de sociedades. En el tema correspondiente a tipos de empresas, según su actividad económica, tenemos las empresas comerciales, que se centran básicamente en la venta de artículos ya acabados. No existe ningún proceso significativo de transformación de la materia, es decir, lo que hacen básicamente es comprar bienes acabados, por ejemplo, por decirlo así, un supermercado ya compra los productos terminados y lo que hace es una reventa de estos bienes. Y también tenemos las empresas de servicios, que es brindar un servicio intangible, no participan en la producción de los artículos ni en el intercambio, buscar satisfacer las necesidades de un cliente. Dentro de los ejemplos de estos tipos de empresas tenemos, por ejemplo, las aseguradoras, los servicios de salud privados, por ejemplo, desarrollo de software, temas más, como lo dice en la descripción, un bien servicio intangible, algo que no podemos tocar. Adicionalmente tenemos las empresas industriales, que estas son las que se encargan de transformar la materia prima en un producto terminado. Ejecutan un proceso de fabricación, tienen componentes de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de producción. Eso básicamente serían insumos para, por ejemplo, fabricar una prótesis o una mueblería, que es un caso común que tenemos en el país. Empieza con su producción de madera para formar un tema de una sala, un juego de sala, todo el mobiliario de una oficina, una serie de procesos productivos. La característica de esta empresa es que por lo general tienen un sistema de contabilidad de costos que permite determinar cuánto cuesta producir cada uno de los productos que ellos elaboran. Y tenemos otro tipo de empresas que son muy normales en nuestro país, que es el tema relacionado básicamente con agricultura, ganadería. Bueno, tenemos grandes ejemplos como es la actividad piñera y los monocultivos de banano, de café, que han sido históricamente fuerte en la economía costarricense, y los costarricenses son fuerte de la piña. Estas empresas tienen una particularidad, que se rigen por la norma internacional de contabilidad número 41, la ley 41, referente a agricultura, que nos da todo el tratamiento contable para lo que es el tema de activos biológicos, ya sea en el tema de agricultura propiamente y en el tema de ganadería. Posteriormente tenemos la legislación comercial costarricense y nos indica que hay dos tipos de
de personerías, las personas físicas y las personas jurídicas. Las personas físicas es una persona que registra se registra como lo dice, bajo su nombre para ejercer alguna actividad comercial. Eso lo tenemos desde un profesional, como un profesional en salud, por ejemplo, un médico que se registra para, eh, para realizar su actividad económica. O tenemos también, por ejemplo, el señor del restaurante, que de forma un restaurante se registra él como persona física para ejercer su actividad y tener una sodita y realizar sus actividades económicas ahí, y cuál debe estar debidamente registrado ante las entidades correspondientes de nuestro país, entonces la municipalidad, el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense de Seguro Social y todo lo demás correspondiente para ejercer su actividad de acuerdo a la normativa legal del país. Y tenemos el resto que son las personas jurídicas, que son los tipos de sociedades que nos dice el Código de Comercio costarricense, que las vamos a desarrollar más adelante, que son grupos de personas que deciden unirse para ejercer actividades económicas bajo diferentes figuras jurídicas, obviamente. Dentro de estas figuras jurídicas tenemos las sociedades en nombre colectivo, cuya responsabilidad es limitada a los socios ante los compromisos o deudas adquiridos. ¿Esto qué quiere decir? Que estas sociedades tienen un respaldo ante terceros, ya sea con los fines propios de la sociedad. O sea, si la sociedad, nosotros somos una sociedad de nombre colectivo, bajo esa sociedad tenemos propiedades, nosotros esos bienes responden ante las obligaciones que surge la sociedad o inclusive con el patrimonio personal de sus socios. O sea, yo como dueño de una sociedad colectiva respondo otra vez, podría responder con mi vehículo, con mi propiedad, etc. Las características de este tipo de sociedad es que su relación social se formara en el nombre y apellido o sobre el apellido de uno o más de sus socios, incluyendo como complemento y compañía. Les doy un ejemplo muy claro que si algunos lo conocen, que es por ejemplo Quirós y compañía. Eso es un tipo de esta sociedad que tal vez muchos han visto por ahí. Sobre sus socios responde un modo subsidiario, pero limitado sobre las obligaciones de la sociedad. Esto implica que los compromisos se deben honrar y estar tomando en cuenta el capital de esta como el patrimonio personal de los socios y lo que les indiqué anteriormente. El capital está conformado por dinero, ya sea el dinero, los activos de cada socio estipulado en la escritura constitutiva. Cuando se forma este tipo de sociedad, va a quedar declarado cuál es el aporte de cada socio de la sociedad. Es decir, si yo para formar la sociedad aporto mi vehículo, la otra persona aporta 1.000.000 de colones, eso queda a nivel de la escritura constitutiva, la escritura que hace el abogado. Él indica en el registro cuál es el aporte y el capital que tiene la sociedad. Posteriormente tenemos que la administración le corresponde a las personas que se definen en su estructura constitutiva. Una vez más, a nivel de cuando se forma la sociedad, ahí se va a definir quién es la persona responsable de la administración de este tipo de sociedad. Adicionalmente, hay las cláusulas de disolución. Si es el vencimiento del plazo de la sociedad, a nivel de escritura se define claramente el plazo, que es una obligación que nos indica el Código de Comercio, el plazo por el cual va a operar la sociedad. Una declaratoria de quiebre, la muerte de uno de los socios, es decir, si hay 3 socios y uno fallece, ya la sociedad queda completamente disuelta. O la consumación del negocio para que constituya. Es decir, si nosotros formamos la sociedad, por ejemplo, para atender un proyecto específico a un cliente, por ejemplo, si formamos una sociedad para hacer un proceso de una casa, construir una casa, concluyendo la casa, ya cumplimos con el fin del negocio, que fue la casa en particular, y la sociedad sería disuelta. Claro, eso tiene que estar claramente definido en su estructura constitutiva. Posteriormente, tenemos la sociedad en comandita. Esos tipos de sociedades en realidad son
están plasmadas en el Código de Comercio, pero no son muy comunes por su practicidad. Su uso ha dejado de ser eh, recurrente en nuestra legislación. La sociedad en comandita, como resultado, se convierte en una sociedad mixta, donde se denominan comanditados o gestores, que son los que tienen la responsabilidad ilimitada hasta con su patrimonio personal, y otro tipo de socios que son los llamados comanditarios, que lo que hacen es aportes de capital, por lo que su compromiso es únicamente con su aporte de capital y no con sus bienes personales. Es decir, tenemos los comanditos que no solo reporten con su aporte de capital, sino que también implica su patrimonio personal, como pasaba en la sociedad anterior. Y los comanditarios que únicamente van a responder sobre su aporte de capital, no sobre su patrimonio personal. El patrimonio que no incluyen en la sociedad queda completamente excluido de su responsabilidad. Su razón social se formará con el nombre o nombres de los apellidos o gestores comanditados y complementos y compañía sociedad en comandita. Por ejemplo, Muñoz y Tansi y compañía sociedad en comandita. Es un ejemplo, ¿verdad? Nada más. Esta sociedad estará formada por comanditos o gestores, quienes son los responsables de la representación y administración de la sociedad, y los comanditarios, que únicamente lo que hacen es aportar el capital. Ellos nada más llegan, sacan la billetera, por decirlo en términos populares, y le dan el capital para que los comanditados o gestores hagan la función, ejerzan la administración de la compañía y pongan a la compañía a generar recursos. El capital, de acuerdo con el aporte de cada propietario estipulado en la escritura, se debe estipular los nombres de los mismos. La responsabilidad de los gestores o comanditados es similar a los de los colectivos, más responden con su propio título personal, pero la del socio comanditado quedará limitada al monto de su capital suscrito. La administración se designará un gerente o gerentes o subgerentes que atendrán la representación legal de la sociedad. Esto igual que debe quedar definido claramente en la acta de constitución de la sociedad, de acuerdo con el artículo 58 de nuestro Código de Comercio. Hay diferentes causas de disolución de estas sociedades, como lo son igual de los casos anteriores, la terminación del plazo de la sociedad, la declaratoria de quiebra, la muerte de un socio, en este caso en particular, si así se definió en el acta constitutiva, o que cumplimos el negocio para el cual nuestra sociedad fue definida. Obviamente, la muerte, la quiebra, la imposibilidad de administrar el comanditado también son causas de disolución de la misma. Un tema un poco más teórico, pues a veces un poquillo el términos legales suele ser un poco confuso. Posteriormente tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, que son sumamente empleadas en el campo mercantil. Dentro de estos, en Costa Rica esta sociedad se usa mucho, por ejemplo, en el tema de los compañías autobuseras y algunas cooperativas, inclusive que surgen como una función, como una sociedad de responsabilidad limitada. La ventaja es que tiene una forma sencilla de operar, por lo que se recomienda para pequeñas o medianas empresas. Tiene la ventaja de que está exenta de tener una junta de dirección fiscal y se dirige por medio de gerentes quienes reportan directamente a la asamblea de los socios. Las características es que su razón social puede denominarse por su objeto o por el nombre que los socios quieran darle y darle como complemento. Es decir, sociedad de responsabilidad limitada, solo limitada y con las medidas de abreviaciones. Los socios responden únicamente por sus aportes de capital. Por eso el nombre es sociedad limitada. Su responsabilidad se limita únicamente a los aportes que estos hayan realizado, salvo en algunos casos específicos donde la ley lo pueda ampliar. El capital está representado por cuotas sociales nominativas y que no serán transmisibles. Es decir, yo tengo mi cuota social y no la puedo transferir a un tercero.
Las cuotas no pueden ser subidas a terceros si no es con el consentimiento previo y expreso de la unanimidad de los socios. O sea, yo no puedo llegar y decir voy a transferirle mis cuotas por ejemplo, a mi hermano, si no hago la consulta previa a todos los demás socios que tenemos en este tipo de sociedad. Estas sociedades tienen la particularidad de que de las utilidades que tengan en el periodo debe destinar 5% a la formación de una reserva legal para afrontar posibles implicaciones o obligaciones futuras. Pero esta reserva legal tiene un límite del 10% del capital. Es decir, si mi capital social es de 1 millón de colones, cuando yo ya lograr una reserva de 100,000 colones, ahí terminará mi reserva. No estoy obligado legalmente a elevar esa reserva. Sociedades administradas por uno o varios gerentes que pueden ser socios o terceros. En su caso, responderán personal y solidariamente con la sociedad respecto a terceros cuando actúen contrario a un mandato o violar la escritura social. O sea, tienen las obligaciones normales de una adecuada administración y uso de los recursos, tal como lo indica nuestro Código de Comercio y nuestro Código Civil. Estas sociedades tienen la particularidad que no se disuelven por la muerte, intervención o quiebra de sus socios, salvo una disposición contraria en la escritura social. Es decir, si yo cuando formamos la escritura le decimos que si uno de los socios muere, la sociedad debe ser disuelta, entonces en ese caso sí deberemos acatar lo definido. Y por último tenemos la sociedad anónima, que es la figura más usada en nuestro país, que se suscribe al monte de un capital aportado. Una de sus mayores ventajas es su versatilidad para la compra o venta de estas acciones, ya sea por medio de ofertas públicas, que es el caso de las bolsas de valores, o de manera privada por parte de sus propietarios. En el caso de las ofertas públicas está el ejemplo de La Nación, Florida Ice and Farm, la cervecería, que ellos ofertan sus acciones en la Bolsa Nacional de Valores. Entonces, si alguien está interesado en tener una parte de esta sociedad, puede llegar y transar ahí en la bolsa con un agente corredor de bolsa una parte de una porción de su capital, y lo cual eventualmente le va a dar derecho a parte de los dividendos que genere esta sociedad. Una social se formará libremente, pero deberá ser distinta a cualquier sociedad preexistente. O sea, no pueden haber dos sociedades anónimas que se llamen Casa Azul Sociedad Anónima, sino que tiene que ser única y específica para cada sociedad. Se requiere como mínimo 2 socios para formar estas sociedades. El capital se representa por acciones, las cuales deberán expresar su valor nominal en la escritura constitutiva, la naturaleza y las clases de acciones en que se divide el capital social. Es decir, debemos indicar, por ejemplo, que la sociedad cuenta con un capital de 5 millones de colones, con un valor nominal de 1 millón cada acción y 5 acciones, por darles un ejemplo. Esta tiene también la particularidad de que debe destinar un 5% de sus actividades para la formación de una reserva legal, solo que en este caso la reserva cesará cuando alcance el 20% del capital social. Es decir, igual, si tenemos, si nuestro capital social es de 1 millón de colones y nuestras reservas ya llegaron a los 200,000 colones, esa reserva legal no debe estar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Estas sociedades se administran por medio de la asamblea ordinaria, que son los administradores de la sociedad, y serán administradas por un consejo de administración o una junta directiva que debe estar formada por un mínimo de 3 miembros, quienes pueden ser o no socios. Estas sociedades igual son disueltas por el vencimiento del plazo definido en la estructura constitutiva, la imposibilidad del objeto que persigue la sociedad. O sea, nosotros formamos una empresa, una sociedad anónima, para brindar
Por ejemplo, el caso, no se me ocurre, el, el, la carretera San Ramón. Formamos una sociedad, tenemos un contrato con el Estado, pero por la presión de los ciudadanos, esa carretera no se dio, no nos dieron la concesión, entonces esa sociedad ya no tiene razón de ser porque el contrato fue cancelado. Entonces ya nuestra sociedad anónima no tiene sentido, no, no tenemos posibilidad real para perseguir el objeto al que somos fundados, entonces esa sociedad debe ser disuelta. O cuando las pérdidas sociales representen un... Andrea consulta que por qué en Costa Rica la sociedad que se usa más. De hecho, sí, la sociedad anónima es la más utilizada en Costa Rica. Es un tema de facilidad y como su nombre lo dice, es anónima. Entonces, los socios no deben responder su capital. Su responsabilidad radica nada más en el aporte económico que ellos hicieron a la sociedad. O sea, su patrimonio individual no se ve afectado. Por invitarme, si me explico. Es decir, yo llegué ahí y con mis amigos y formé una sociedad anónima, aporté de 100,000 colones, nos vimos implicados en un conflicto legal donde la sociedad tuvo que pagar 700,000 colones, ya no tenemos razón, o sea, ya no lo perdimos, entonces tenemos que responder por esos 700,000 colones. Pero mi aporte únicamente se va a basar por esos 100,000 colones. O sea, si yo tengo un aporte en otra sociedad o tengo mi cargo por aparte por 200,000, que vale 200,000 colones, eso no se ha tocado, sino que mi responsabilidad va a radicar únicamente en mi aporte específico a la sociedad. O sea, por eso es el nombre de sociedad. No sé si me expliqué, Andrea, por indicar. Es una de las razones por las que se usa, porque la responsabilidad radica únicamente en el aporte que realicen al tipo de sociedad. Y como les decía, esta sociedad debe ser debería ser disuelta si si tiene pérdidas que superen el 50% del capital. Es decir, si tenemos 1,000,000 de colones y ya nuestras pérdidas anuales superan los 500,000 colones, en teoría esa sociedad debe ser disuelta. Pero aquí hay un inconveniente, o hay una salvación. Los socios pueden tener un plan de aportar más capital o vamos a invitarle más recursos para que esa sociedad siga operando. Yo soy un ejemplo, Bancrédito, el banco que era del Estado, sus pérdidas superaban ya el más del 50% de su capital social. ¿Y qué era lo que hacía el propietario, en este caso el gobierno? Le inyectaba más recursos, por eso no disolvía la sociedad y el banco seguía operando hasta que ya en algún momento el banco o el gobierno, perdón, decidió que ya no era rentable, entonces dar por concluido el negocio, disolver la sociedad con todas las consecuencias económicas y legales que ahora procedemos a ver el tema de los registros contables según cada tipo de las sociedades. En el caso 1, tenemos el caso de la empresa de responsabilidad limitada llamada Corella RL. Importante ver acá los nombres, que es, según lo que indicaba anteriormente, el tipo de nombre que se debe formar según el tipo de cada sociedad, la cual se dedica al servicio de transporte. Un único socio es el señor Omar Corella, cuyo aporte para formar la sociedad es de 1,000,000 de colones. En este caso, el registro contable que debemos realizar para el registro valga la redundancia, de este aporte de capital corresponde a el 1,000,000 de colones que recibimos, lo cual es un débito, y la cuenta de Omar Corella, cuenta de capital, es una cuenta de patrimonio por el 1,000,000 de colones. Indica el caso que durante este periodo, esta sociedad, el señor Omar Corella, la sociedad del señor, obtuvo ingresos por un total de 4,000,000 y gastos por 3,500,000 de colones. Recibimos ingresos por 4,000,000 de colones, por ejemplo, es una cuenta de
una cuenta de ingresos, la cual se registra, como ustedes saben, al haber unos gastos de 3,5 millones de colones, por lo tanto tenemos unos ingresos, un efectivo de 500,000 colones. Posteriormente, el señor Corella hace un retiro de su capital por la suma de 100,000 colones. Es decir, el señor Corella nos hizo un retiro de efectivo, por lo cual debemos acreditarlo de la cuenta de efectivo y crear una contracuenta que se va a llamar Omar Corella Cuenta de Retiros, que se registrará posteriormente en el estado en patrimonio. Perdón. La empresa debe cancelar 5,000 colones de impuesto de la renta. Eso es un gasto el cual debe ser registrado al de, ustedes lo saben. Él registra los 5,000 colones de impuesto de la renta y el impuesto de renta por pagar porque no lo ha cancelado por los 5,000 colones, un pasivo. Para el tema del cierre fiscal del periodo, ya no hacemos nuestros asientos de cierre, cerramos las cuentas de ingresos, 4 millones de ingresos, los gastos por 3,505,000, que eso tenemos los 3 millones de gastos anteriormente descritos, más los 5 millones que nos representan el gasto de impuestos, digo, los 5,000 colones que nos representan el gasto de impuesto de la renta, y tendremos unas pérdidas y ganancias para un total de 495,000 del periodo. Estas pérdidas, esta cuenta de pérdidas y ganancias, lo que nos va a hacer es incrementarnos el capital del señor Omar Corella. Entonces, ese es el asiento que seguiría, donde registraríamos las pérdidas y ganancias por 495,000 colones, aumentando la cuenta de capital del señor Omar Corella por 495,000 colones. Hay que recordar que el señor había hecho un retiro de 100,000 colones, ha hecho el cual debemos rebajárselo de su cuenta de capital. Voy a ponerles acá el Excel para que ahora indicarme si están viendo el Excel. Ok, de momento. Ya les comparto el Excel. Listo, ya lo ven. Ok, perfecto. Sí, ya les mantenemos, quería que lo vieran. Vamos a ver que lo que estaban viendo. Para ver los asientos de cierre tenemos el tema de la mayorización. Como les decía, inicialmente ese es el aporte de capital que hace el señor Omar Corella por un monto de 1,000,000 de colones. Eso quiere decir que es una cuenta de patrimonio la cual se aumenta, perdón, la cual se aumenta al debe, al haber, donde el verde es el aporte, tenemos este registro de 500, de 1,000,000 de colones. Tenemos otro aporte, otro registro al haber, un aumento del capital del señor Corella por 495,000 colones correspondientes a las pérdidas y ganancias del periodo. En este caso hubo ganancias, por lo tanto hay un aumento en el capital social y tenemos un retiro de 100,000 colones que realizó el señor Corella, lo cual nos deja al final del periodo una cuenta, en la cuenta de capital un saldo de 1,395,000 colones. La cuenta de retiros, tenemos que el señor realiza el primer retiro, el de 100,000 colones, lo cual posteriormente en asientos de cierre lo hacemos y nos queda en esta cuenta un total de 0 colones. Vamos a ver el caso número 2.
En el caso número 2, nos indica que los socios Juvenal Retana, Carlos Figueroa y Socorro Retana conforman una sociedad colectiva llamada Retana y Compañía. Los dos primeros aportan efectivo por 400,000 colones y la socia aporta un equipo de oficina valorado por ese mismo monto. A pesar de los aportes iguales, se acuerda distribuir las utilidades de acuerdo a la siguiente manera: Juvenal un 30%, Carlos un 30% y Socorro un 40%. El primer registro que realizar es registrar capital, el aporte realizado capital realizado por los diferentes socios. Recibimos 800,000 colones que corresponden a 400,000 colones. A los 400,000 colones de Juvenal y 400,000 colones de Carlos y un equipo de oficina, que es el aporte que nos realiza la señora Socorro Retana. Ese es el primer asiento que debemos realizar: el aporte del capital y los bienes que estamos, los activos que estamos recibiendo en este caso, son cuentas de activo y sus cuentas de patrimonio para registrar los aportes y la formación de la sociedad. Diga que durante el periodo fiscal hay ingresos por 12 millones y gastos por 8 millones. Entonces tenemos ingresos por 12 millones, para los cuales tuvimos que desembolsar gastos de 8 millones, y tenemos una entrada de efectivo de 4 millones de colones. Durante el periodo fiscal, ellos realizan retiros. En este caso, el capital juvenal realiza retiros de capital por la suma de 200,000 colones y Carlos realiza retiros de capital por la suma de 300,000 colones, que correspondería a una salida de efectivo de 500,000 colones en total. Durante el periodo tuvimos utilidades, entonces esto implica que debemos cancelar un impuesto sobre la renta de 75,000 colones. Es un tema de un gasto y una cuenta de pasivo porque lo pagaremos posteriormente por el tema total de 75,000 colones. Para proceder al cierre fiscal del periodo, tenemos ingresos de 12 millones de colones, los ingresos que nos mencionaron anteriormente, los gastos de 8 millones, más los 75,000 correspondientes al impuesto de renta del periodo, y tendríamos una pérdida y ganancia del periodo total de 3,925,000 colones, que es la diferencia de los ingresos menos los gastos del periodo. Esto lo que implica es un aumento del capital de la sociedad de 3,925,000 colones al ser una utilidad y no una utilidad, ¿verdad? Debemos cerrar claramente las cuentas de retiro de los socios. Entonces lo que hacemos aquí es mayorizar. Estos retiros nos reducirán las cuentas de capital de los señores Juvenal Retana y de Carlos Figueroa. Hacemos el asiento de cierre, cerramos estas cuentas, nos quedarían en saldo cero y le disminuiríamos la cuenta de capital de cada uno. Nos indica el ejercicio que la utilidad del periodo será un 30% para Juvenal y para Carlos, y el restante 40%, perdón, es para la señora Socorro. En este caso lo que hacemos es hacer el cálculo de la distribución del capital. La distribución de las utilidades nos indica que los 3,925,000 del periodo, a Juvenal se le da un 30%, entonces realizamos una multiplicación. Los 3,925,000, el 30% le corresponde al señor Juvenal, entonces 1,777,000 es lo correspondiente a él de las utilidades del periodo. El mismo porcentaje, 30% de esos 3,925,000 le corresponden a Carlos, y un 40% le correspondería a Socorro, de acuerdo con la estructura constitutiva de esta sociedad. Este es el registro contable que hacemos acá, donde de acuerdo a la utilidad se le incrementaría el capital de Juvenal en 1,177,000, que es el 30% de las utilidades del periodo, al igual que a Carlos, y el 40% de esas utilidades
sería el aporte de capital, la cuenta de capital de socorro que sería incrementada. El tercer caso es una sociedad en comandita, donde los señores Trino y Lourdes conforman la sociedad en comandita llamada Mora y Compañía. La señora Mora es la socia gestora, es decir, es la administradora de la sociedad. Ellos aportan un total de efectivo de 250.000 colones cada uno, que en caso de existir utilidades serán distribuidas en forma equitativa para cada uno, es decir, un 50%. El primer registro que debemos hacer en este caso es el aporte del capital. Recibimos 250.000 colones de cada uno, de Trino Chacón y Lourdes Mora, por un total de 250.000, para un total recibido en efectivo de 500.000 colones. Hay ingresos en el periodo por 4 millones y gastos por 4.400.000, de los cuales se encuentra pendiente la suma de cancelar de 300.000 colones. Es decir, tenemos una cuenta, por pagar, o sea, nos deben, algún cliente nos debe 300.000 colones. Entonces registramos nuestros gastos por 4.400.000, ingresos por 4 millones, una cuenta que tenemos pendiente por pagar, que es un activo, una cuenta por pagar que tenemos a un proveedor por 300.000 colones, que tenemos un pasivo hacia un cliente y una salida de efectivo de 100.000 colones. Durante el periodo ellos realizaron retiros de efectivo por 80.000 colones y 20.000 colones para un total de 100.000 cada uno entre los dos. Al final del periodo fiscal debemos hacer los asientos de cierre. Entonces tenemos ingresos por 400.000, 440.000 de gasto, 4 millones de ingresos, 4.400.000 de gastos, lo que quiere decir que tenemos una pérdida de 400.000 colones durante el periodo, lo cual es una cuenta de debe. Esta pérdida debe ser aplicada en las cuentas de capital de los socios. El acuerdo de ellos era que si habían ganancias, o sea, era un 50%. En este caso es una pérdida, pero igual se aplica en la misma proporción que se definió en el acta constitutivo y en el acuerdo de los socios. Es decir, el capital de Trino y el capital de Lourdes disminuye en la pérdida del periodo, que correspondería a 200.000 colones para cada uno. Adicionalmente, tenemos que considerar que ellos hicieron una reducción de su capital al hacer retiros. La cuenta de capital de 80.000 colones para Trino y 20.000 para la señora Lourdes. En nuestro caso número 4 es una sociedad en comandita correspondiente a las hermanas Grace Corella y Damaris, que designan al señor David Guevara para la administración, que en este caso sería el comanditado. Es decir, recordemos que ese señor David Guevara no aporta capital, el aporte lo hacen los comandatarios. Pero si hay un acuerdo de distribuir los dividendos de la sociedad en un 35% para los comandatarios, es decir, si hay utilidades, Grace y Damaris tendrán un 35% cada una y el señor David Guevara sería un 30%. Se reconocen intereses al final del periodo del 3% de los aportes iniciales. Es decir, tienen un premio adicional del aporte que realizan sobre 3% de su aporte. Ellos aportaron 500.000 colones. Como le dije, recuerden, esta sociedad en comandita, hay personas que aportan, las comandatarias, y el comanditado no aporta, únicamente realiza la administración de los recursos. Entonces, registramos inicialmente el aporte capital de 500.000 colones en cada uno para un total de efectivo de 1.000.000 de colones. Adicionalmente, la señora Grace Corella hace una aporte adicional de una computadora valorada en 500.000 colones. Este correspondería a un activo, en este caso un equipo de cómputo que se registra al debe más un aporte en su cuenta de capital de 500.000 colones. Durante el periodo, ellos registran un retiro de 60.000 colones y el señor
el socio, en este caso él no hizo un aporte de capital, realiza un retiro de 40.000 colones que nos da una salida de efectivo del periodo de 100.000 colones. Y tuvieron ingresos durante el periodo por 1.600.000 colones, los cuales lo registramos aquí en esta partida, y se ejecutaron gastos por 1.200.000 colones, lo que nos da un ingreso del periodo efectivo de 400.000 colones. Hay que recordar que se definió una tasa, como vemos acá, 3% sobre los aportes iniciales de los socios comanditados. Un 3% hay un aporte de capital de 1.000.000 de colones. Es de 500.000 cada uno por el aporte inicial. Esto corresponde al 3% de los intereses de 500.000 colones. Hay intereses por pagar a Grace y a Damadis, que serían ese 3% que se les bonificó en su momento. Y un gasto por intereses del periodo de 30.000 colones. Estos 15.000 son, como les dije, el aporte capital, los 500.000 colones por el 3% que se les reconoció, lo que nos da un resultado de 15.000 colones. Se aplica en que este saldo se aumente su cuenta de capital. Quiere decir que esto lo pagamos intereses por pagar, nos van a aumentar el capital. Entonces hacemos el asiento correspondiente a este registro. Un interés por pagar que teníamos acá, que es una cuenta de pasivo, aquí lo estamos cerrando y lo estamos enviando a su cuenta de capital, incrementando sus cuentas en 15.000 colones cada una. Ellos acuerdan al final del periodo hacer una reserva de contingencias por 50.000 para la empresa, de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio, lo cual deben realizar, es una obligación legal. Entonces, en este periodo teníamos ingresos por 1.600.000, los gastos, los cuales nos incluyen los gastos por intereses de los 30.000 colones, de 15.000 colones de cada uno, la reserva por contingencias, que es una cuenta de patrimonio, y un total de pérdidas y ganancias de 320.000 colones. ¿Cómo vamos hasta ahora? Si tienen dudas, me indican para devolverme, aclararles. Ya viene el tema de impuestos, es un tema un poco más dinámico y, bueno, muy movido últimamente. En Costa Rica tenemos gran cantidad de impuestos, los cuales deben ser registrados claramente en la contabilidad. Principalmente tenemos el impuesto a las sociedades, que ha sido discutido últimamente, el cual grava a las sociedades mercantiles registradas en el país con una tarifa establecida cambiante cada año. Es decir, cada sociedad que registremos, ya sea una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de comandita, una sociedad de nombre colectivo, una sociedad anónima, está en la obligación legal de cancelar cada año el impuesto a las sociedades. Este impuesto es utilizado para temas de seguridad y otras cuestiones. Y tenemos el impuesto sobre la renta que grava las utilidades o ganancias. Es un impuesto al lucro. Es decir, cada vez que una empresa o una persona física tenga ganancias, debe cancelar un impuesto por estas ganancias. Uno de los tantos que tenemos acá, ¿verdad? Existen tres tarifas diferenciadas para personas jurídicas, como les comentaba, en este caso las sociedades, personas físicas con actividades lucrativas, esto es por ejemplo el contador o el abogado que tiene su pequeño buffet y brinda servicios profesionales y lo cual debe cancelar un impuesto por sus ganancias. El impuesto al salario que lo cancela, ya está, si no me equivoco, por las personas que tengan ingresos mayores ahorita por los 800.000 colones, se le aplica o el patrono debe aplicarle una retención al impuesto del impuesto de renta según los tractos definidos por el Ministerio de Hacienda. Este tema es más práctico. Tenemos el caso, podemos verlo con los casos ya. La empresa San Juan, Sociedad Anónima,
durante el periodo fiscal tiene ingresos por 125 millones y gastos por la suma de 80.000 colones. Determina el impuesto de renta por cancelar. Entonces hacemos el cálculo de la utilidad del periodo. Y utilidad del periodo sería que tenemos los ingresos por 125 millones y 80 millones de gastos. A esto hacemos una resta básica, 125 millones menos 80 millones, nos da una utilidad del periodo de 45 millones. Para que lo veamos con el caso del libro, con la tabla, porque esas tablas hay que revisarlas en el Ministerio de Hacienda porque estos rangos cambian todos los años. De acuerdo con el caso del libro, que es el que quiero compartirles, que es como para que no les quede claro. En este caso, la tarifa a aplicar era de un 30%. ¿Por qué un 30%? Porque en este momento, según la tabla que se usa en el libro, para este periodo, si una empresa tenía ingresos brutos por más de 100 millones, en este caso es 125 millones, se le debe aplicar una tarifa del impuesto de 30 millones. Es decir, a la utilidad le aplicamos el 30%, que es 45 millones por el 30%, y esta organización debería cancelar, eso se anima, un total de impuestos sobre la renta del periodo de 13 millones y medio. ¿Qué pasaba si esta sociedad tenía ingresos acá por 100 millones? Aquí en este caso, si tenía ingresos por 100 millones y unos gastos por 100 millones, nos da una utilidad beta de 20.000. Pero en este caso deberíamos aplicarle una tasa en este periodo correspondiente de ingresos hasta 100 millones, nos correspondía al 20%. En este caso nos hubiera dado impuesto sobre la renta por 40 millones. ¿Les queda claro cómo funcionan las tarifas del impuesto? Ahora me indican. Ok, perfecto. Es un juego de números de Hacienda. Es decir, entre más ingresos tenga una sociedad, más alta va a ser su tasa, llegando a un límite de 30% siempre, eso sí. No puede ser más allá, porque si no sería confiscatorio. Volvemos a la presentación. Ok, entonces, posteriormente a esto lo que deberíamos es realizar el registro contable de este impuesto sobre la renta. Entonces nos indicaría un impuesto sobre un gasto por impuesto sobre la renta, los 13 millones y medio, y un impuesto por pagar de 13 millones 500 mil colones, que ese sería el gasto de la sociedad por su utilidad del periodo. En el segundo caso, nos dice que el BIC limitada tiene ingresos por 38 millones 500 mil y gastos por la suma de 36 millones 200 mil. Dentro de esos ingresos se encuentra una ganancia por capital por la suma de 800 mil, siendo un ingreso no imponible. Y a la vez tiene un gasto por derecho de marca por la suma de 500 mil, lo cual no es deducible. ¿Qué nos quiere decir este ingreso no imponible? Que este ingreso no puede ser grabado, es decir, no paga impuestos sobre la renta. La ley de impuestos sobre la renta tiene una serie de consideraciones sobre ingresos que no son grabables, algunos porque ya fueron grabados en otra parte del proceso, por decirle los intereses financieros, los cuales se les aplica una retención en el sistema financiero nacional, el cual entonces la empresa ya no tiene que pagar impuesto nuevamente porque está diciendo una doble imposición. Es decir, estos 800 mil colones debemos excluirlos de la base contable para el pago de renta. Y además tiene un derecho de marca de 500 mil, el cual no es deducible. Esto es igual. De acuerdo con la ley de impuestos sobre la renta, este gasto no lo podemos considerar para el cálculo de la utilidad. Digamos, este gasto no lo podemos considerar, entonces quiere decir que debemos agregar esos 500 mil colones. Debemos determinar el impuesto sobre la renta del periodo.
Voy a mostrarles acá el caso de... Como les comento, tenemos los ingresos por 38.500.000, unos gastos por 36.200.000. Esto no nos daría una utilidad del periodo de 2.300.000, pero debemos hacer los ajustes correspondientes a la utilidad por unos ingresos no imponibles, es decir, estos ingresos no deben cancelar impuestos. Entonces, estos impuestos deben ser eliminados de nuestra utilidad contable, porque este ingreso no es sujeto del impuesto sobre la renta. Y tenemos gastos no deducibles, es decir, yo no puedo registrar ese gasto como sociedad porque Hacienda no me reconoce este gasto para efectos fiscales. Por lo tanto, a esos 2.300.000 le restamos los 2 millones, digo los 800.000 del ingreso no deducible y le sumamos los gastos, los ingresos no imponibles, disculpen, y le sumamos los gastos no deducibles, nos da una utilidad de impuestos de 2 millones al final del periodo. Como los ingresos se encuentran en este rango, o sea, hasta son 38 millones, están entre el rango hasta los 49 millones, se le aplica una tarifa del 10%, lo que correspondería a 200.000 colones de impuestos por pagar por el periodo. ¿Les queda claro cómo funciona el tema de los ingresos disponibles y gastos no deducibles? ¿Alguna duda que tengan al respecto? Sí. Con base en los ingresos, correcto, con base en los ingresos brutos. Eso lo pueden, sí, con base en los ingresos de la compañía, es que se define la tasa de impuestos que debe pagar una compañía o una persona. Ya les hago ya le muestro la página de Hacienda. Estos rangos los modifica Hacienda para cada periodo fiscal. Voy a mostrarles la página de Hacienda para que la vean. Por ejemplo, Hacienda tiene en la página hasta impuestos sobre la renta, como les decía antes, hay tres características, tres grupos: impuestos sobre la renta para contribuyentes o sociedades, personas jurídicas, personas físicas, y para al salario. En este caso es el impuesto a las personerías jurídicas. Para este periodo del año 2019, ellos usaban con los ingresos brutos de 4 millones una tasa de una tarifa del 10%, ingresos hasta los 109 millones, una tarifa del 20%, y más allá es un 30%. Entonces, ellos le dan ellos tienen, inclusive si quieren ampliar más y entender un poco más, ellos tienen acá una serie de cálculos y ejemplos, algunos ejercicios explicativos que los pueden ayudar para ver inclusive los rangos nuevos y cómo está para este periodo fiscal. ¿Le quedó claro? Indica, por favor, Andrea. Bueno, perfecto. Entonces ya tendríamos que hacer ya terminamos que en este caso el impuesto por pagar es de 200.000 colones por el periodo. Pues tenemos un gasto del impuesto por el periodo de 200.000 colones y el impuesto por pagar de 200.000 colones. En el momento en que registramos, que realizamos ya el pago del impuesto al Ministerio de Hacienda, tenemos cerramos la cuenta del impuesto por pagar,
Ya este pasivo lo eliminamos y tenemos una salida de efectivo de los 200.000 colones. Eh, Tenemos el otro ejemplo, son lo que les comentaba, las personas físicas con actividades lucrativas, es decir, las personas que realizan servicios profesionales o que tienen un negocio propio. En este caso, el señor Johan Guevara se dedica a brindar servicios en informática durante el periodo fiscal. Obtuvo ingresos por 18.250.000 colones con unos gastos de 14 millones. Nos piden determinar el impuesto de renta por cancelar. Tenemos ingresos por 18.250.000 colones, gastos por 14 millones y una utilidad de impuestos que sería el cálculo de la utilidad de los 18 millones menos los gastos nos da una utilidad antes de impuestos de 4.200.000. Acá lo que tenemos que revisar es que como no es una actividad, es una persona física con actividad lucrativa, debemos registrar lo que nos indica Hacienda. En este caso que tenemos en el libro, para el periodo fiscal nos dice que las personas físicas con actividad lucrativa, si tienen ingresos hasta los 3.338.000 colones, están exentos. O sea, este rango está exento. A partir de una utilidad de 3 millones hasta los 3.339.000 hasta los 4.986.000 ya se le aplica una tasa de 10%. Es decir, de estos 4.200.000 colones tenemos una base exenta de 3.339.000. La diferencia entre este rango y este rango es lo que debemos grabar. Esta diferencia. Que estos 861.000 colones corresponden a los 4 millones que tuvimos en total de utilidad menos esta parte que no está sujeta a impuestos sobre la renta, porque Hacienda dice que eso se quedaría exento. Esta diferencia son los 820.000 colones. Ahí entonces, a este rango le aplicaríamos una tasa, de acuerdo con la tabla del Ministerio de Hacienda, de un 10% de impuestos, que correspondería a los 86.100 colones. ¿Les queda claro cómo funciona esta tasa? Igual el caso siguiente es sobre estas tasas, entonces para ver cómo se juega con las personas físicas con actividad lucrativa. Entonces, claro. Igual en el Ministerio de Hacienda tienen, en la página web del Ministerio de Hacienda pueden consultar cómo están estas tasas para este periodo, para los periodos vigentes. Ok, entonces determinamos que en este caso para el señor Johan Guevara el impuesto correspondería a un total de 86.100 colones en el periodo. Entonces debemos hacer el relativo contable del gasto por impuesto, que nos correspondería a un total de gasto por impuesto de 86.100 colones y el correspondiente impuesto por pagar de 86.100 colones. El siguiente caso es el señor Minor Chacón, que tiene un taller de mecánica automotriz. Durante el periodo fiscal, él obtuvo ingresos por 34.500.000 y los gastos de su actividad fueron 26.500.000. El señor Chacón es casado y tiene una hija. Determina el impuesto de renta por cancelar. Tenemos que recordar que de acuerdo a la legislación costarricense, las personas con actividad lucrativa tienen derecho a realizar un crédito fiscal por el cónyuge y por sus hijos, lo cual corresponde a un monto mensual definido por el Ministerio de Hacienda. Vamos a ver los cálculos en este caso.
En este caso, el señor obtuvo ingresos por 3 millones o 35 millones. Un momento. En este caso, el señor obtuvo ingresos por 35 millones y unos gastos por 26 millones 500 mil. Esto nos da una utilidad de impuestos antes del periodo de 88 mil 600 millones. La tasa de hacienda, aquí tenemos que aplicar el impuesto sobre utilidades para personas físicas jurídicas. Esta tabla nos indica que el señor de estos 86, de 8 millones 600, tiene un total de 3 millones de 8 mil exentos. Entonces, lo que debemos hacer es una tabla para calcular el resto. Esos 38,3 millones están exentos. Entonces, no tendría que pagar ningún monto. A partir de los 3 millones 339 y hasta los 4 millones 986 mil, él debe cancelar un total de 10%. Esta diferencia, este rango, este tramo, es el monto que está entre esos 3 millones y esos 4,986. Ese monto que está ahí, según el Ministerio de Hacienda, cancela un 10%, que ese sería el 10% de este 1.647, serían 864,700. Posteriormente, tiene una utilidad de los 4,986 hasta los 8,317, le corresponde cancelar un 15% del impuesto sobre la renta. Este tramo tiene un total de 331 millones. Que corresponde a un 15%, que debe cancelar un 15% del impuesto sobre la renta. De esos 3 millones, un 15% corresponde a 499,650 colones, que nos va dando un acumulado de 644,350 colones, que corresponde a los 164,700 más los 499,650. Y adicionalmente tiene otro rango, porque él tiene una utilidad del periodo de 860 mil, de 8,600,000. Entonces, desde los 830, 8,317,000 a los 8,600,000, él tiene un tramo de 283,000 colones que debe cancelar, de acuerdo con la tabla del Ministerio de Hacienda, un 20% del impuesto sobre la renta, lo que nos da un total de 56,600 colones, para un total del acumulado de 720,950 colones. Sin embargo, a ese monto por impuesto por pagar, tenemos que hacerle unas rebajas. ¿Cuáles rebajas? El caso nos dice que él tiene hijos y cónyuges. En este caso, él tiene derecho a un crédito fiscal de 1,410 colones por hijo y 2,110 colones por cónyuge. Esto por el periodo, por un total de 12 meses, nos daría un total a deducir para el hijo de 16,920 y para el cónyuge de 25,320. Al total del impuesto de venta por pagar, le podemos aplicar estos créditos fiscales, lo que nos indicaría que el señor solo tiene que cancelar durante el periodo la suma de 778,710. ¿Les queda claro cómo funciona el tema de los créditos por hijos y cónyuges? Okay, perfecto. Y lo que correspondería posteriormente será hacer el registro contable del impuesto de renta por pagar
lo que corresponde a un gasto de impuesto de renta de 678.710 y un impuesto por pagar de 678.710 colones. El caso número 5 ya corresponde al el impuesto al salario que tiene un asalariado, un trabajador. Sí, Andrea, sí, los montos los da Hacienda. Estos montos los define Hacienda. Voy a compartir la página para que, a ver. Ellos acá en la página ellos tienen toda esta información y ellos la van ajustando, cada periodo fiscal hace un ajuste. Ellos tienen acá el histórico de tarifas oficiales de personas con actividad física y actividad lucrativa, impuesto sobre la renta. Entonces ellos hacen un ajuste cada año sobre los rangos del impuesto a pagar. En el caso de las deducciones por cónyuges e hijos ya están definidas en la ley de impuestos sobre la renta, entonces se monta a menos que haya una reforma, se ajusta. Pero los rangos sí son ajustados cada año y los pueden consultar en la página, como digo, de Hacienda, y ellos tienen un histórico. Yo les voy a compartir los links para que vean cómo van variando los rangos y obviamente las cosas se mantienen, pero cómo varían los rangos histórico. En el caso 5 nos dice, continuando, ya sería el tercer caso desde el impuesto sobre el salario, que es una persona asalariada que trabaja para una empresa en común, la cual se le debe calcular el impuesto sobre la renta ya que está por encima del monto exento. En este caso del ejercicio, se decía que el periodo exento el monto exento era 752.000, de ahí en adelante ya él debía cancelar impuesto sobre la renta. En este caso él ganaba 1.600.000 colones y se encuentra casado, lo que nos daba derecho a un crédito fiscal también. Utiliza las tasas del Ministerio de Hacienda, nos dice que desde 752.000 colones él no tiene que pagar nada hasta ese monto. A partir de los 752.000 y hasta el 1.128.000, que es una diferencia de 365.000 colones entre este monto y esto surge de la resta del 1.128 a los 752, él debe cancelar un 10%, lo que corresponde a 37.000 colones. Y sobre el 1.128, hasta en este momento, de este ejercicio, hasta el monto que fuera, en este caso 1.600.000, que es lo que ganaba el señor Eric Siles, que era un tramo de 472.000, él debía cancelar un 15% de impuestos sobre la renta, lo que nos daba un monto de 70.800. Sumado a estos dos montos, el monto acumulado nos daba que el impuesto sobre la renta a cancelar era de 108.400 colones por mes. Pero nos indica el ejercicio que él es casado, entonces tiene derecho a un crédito fiscal durante 2.100, por un monto de 1.110 colones. En este caso, él debe realizar se le debe rebajar mensualmente, el patrono debe hacerle una retención al salario por únicamente 106.290 colones. Importante que cuando tengan esto, el cónyuge, los créditos fiscales del cónyuge y los hijos deben ser solicitados por el trabajador al patrono, porque si no el patrono claramente no sabe si la persona es casada, si tiene hijos, esto debe ser solicitado al patrono para que él realice la aplicación de los créditos fiscales. Y si, por ejemplo, una persona es casada, no lo puede realizar no es que usted realiza el crédito fiscal y su esposo también, solo una persona tiene derecho a realizarlo, al igual que si tiene hijos, solo uno de los dos tiene derecho a aplicar el crédito fiscal. En el caso 6, nos dice que termine el caso 6, nos corresponde a un caso de determinar la utilidad fiscal. Como vimos en la literatura de la semana, existen gastos que son deducibles y como en casos anteriores, gastos que no son deducibles, ingresos imponibles e ingresos que no son imponibles o no gravables.
Perdón, Andrea, si es normativa que ustedes dicen de los créditos fiscales. Sí, los créditos fiscales están en la ley de impuestos sobre la renta, en este caso específico. El tema de cónyuges, la deducción por cónyuges e hijos, está definida en la ley de impuestos sobre la renta y en su reglamento está especificado los montos. Ellos, en su momento cuando se formuló la ley, el legislador decidió registrar eso. Okay. Ya volviendo al caso 6, como decía el ejercicio y como vieron en la literatura para el capítulo de esta semana 1, existen diferentes gastos e ingresos que son ingresos o no imponibles, es decir, que ya no se le debe aplicar el impuesto, y gastos que no son deducibles, en este caso el Ministerio de Hacienda no me reconoce. Algunos casos de ingresos no deducibles, como es el gasto por incobrables, como vimos anteriormente, un gasto por un registro de marca, o planillas que estén fuera de la Caja Costarricense del Seguro Social. Si yo tengo un patrono, pero no lo tengo un trabajador, pero no lo tengo asalariado, sino que le pago ahí con un chequecillo todos los meses para tenerlo en la informalidad, yo no tengo derecho a registrar eso como un gasto, de acuerdo con la legislación costarricense. En este caso, la ley de impuestos sobre la renta y su reglamento nos da una serie de elementos. Ahí ustedes pueden llegar y consultar la ley, donde nos dice donde nos dice la serie de elementos que yo puedo considerar y no considerar. Y me va a decir, ok, usted puede considerar el gasto por depreciación, correcto, el gasto por incobrables no, el gasto por servicios financieros sí. O sea, básicamente es como un checklist donde él me dice qué gastos son deducibles y qué ingresos son, ¿no? Y qué gastos no son deducibles de la impuesto. Eso lo que me da es una diferencia a nivel contable y a nivel fiscal, porque yo a nivel contable incluyo todos los gastos, incluyo todos los ingresos, pero fiscalmente yo no puedo reconocer esos ingresos y esos gastos. No puedo reconocer esos gastos porque Hacienda me dice, no, esos impuestos, eso no lo reconozco por el negocio, entonces tiene que quitarlo de su contabilidad para que me cancele más impuestos sobre la renta. Y a su vez, con los ingresos, por ejemplo, les doy un ejemplo, si el giro del negocio es la venta de servicios profesionales, pero una firma de auditoría, por ejemplo, y usted en esa firma de auditoría tiene un vehículo y lo vende, eso es un ingreso extraordinario que no es su giro de negocio, ese ingreso no sería imponible, esa utilidad, ese ingreso no sería imponible. Entonces, yo puedo deducir de mis ingresos del periodo para no pagar impuestos sobre la renta sobre ese ingreso completamente extraordinario. No sé si me explico. Quiere veamos el caso más específico para que les quede más claro. En este caso nos dice que la empresa obtuvo en el periodo de ventas por 142 millones y medio. Ellos, ya adicionalmente, tuvo unos ingresos por intereses por 1.825.000 colones. Estos ingresos corresponden a ingresos financieros, probablemente de intereses bancarios de inversiones que estuvieron en el sistema bancario nacional. Esos ingresos, al estar en el sistema bancario nacional, ya fueron sujetos a impuestos que le debió retener el banco. Por lo tanto, esto corresponde a un ingreso no grabable. Como les repito, para que quede más claro esto, hay que, básicamente, uno se sienta con la ley de impuestos sobre la renta y me dice, sí, este ingreso no grabable, este ingreso sí es grabable. Adicionalmente, durante el periodo, tuvieron un costo de ventas de 96.500.000 colones, gastos administrativos durante 18.200.000, gastos de ventas por 24.600.000 y un gasto por incobrables de 1.200.000. Este gasto no es deducible de acuerdo con la ley de impuestos sobre la renta, es decir, yo no lo puedo reconocer como un gasto a efectos fiscales, a efectos contables sí lo voy a declarar claramente porque sí me está afectando mis registros, pero para términos fiscales no, es donde debemos realizar el cálculo de una utilidad contable y una utilidad fiscal. Entonces hacemos un pequeño estado de resultados donde tenemos las ventas menos el costo de ventas, nos da una utilidad bruta en tanto la utilidad contable y la utilidad fiscal por 4.600.000, unos gastos administrativos de 18 millones y unos gastos de ventas. Contablemente sí puedo registrar
los incobrables, pero fiscalmente no, porque Hacienda no me los reconoce, entonces este gasto no va a ser reconocido y debo eliminarlo para el cálculo de la utilidad fiscal, lo que nos daría una utilidad operativa contable de 2.599.000 y una utilidad fiscal de 3.799.000. Adicionalmente, tenemos otros ingresos. Estos ingresos no son imponibles, es decir, no debo pagar impuestos sobre estos ingresos, por lo tanto, no los debo incluir en la utilidad fiscal, pero sí en la utilidad contable. Entonces, por eso lo incluimos acá en esta columna, utilidad contable. Contablemente tendríamos una utilidad de 4.424.000, pero fiscalmente tenemos una utilidad de 3.799.000. Buenas noches. Cualquier consulta adicional que tenga, no duden en escribirme. Mucho gusto le atiendo las consultas. Pero, continuando, el impuesto sobre la renta. Entonces ya vas a realizar el cálculo del impuesto sobre la renta. En este caso, debido a la cantidad que digamos, superan los 142 millones, entonces le aplicamos una tasa de 30%. El 30% de los 3 millones, en este caso la empresa tendría que pagar 1.139.000 colones. Hay una serie de diferencias fiscales que surgen debido a esto. Una serie de diferencias que surgen entre la utilidad contable y la utilidad fiscal. Para eso hay una norma de contabilidad específica, la cual trata lo cual corresponde a una conciliación entre utilidades contables y utilidades fiscales. Es un tema particular que lo vieron en la lectura. Con eso estaríamos, cubriendo el capítulo 1. No sé si tienen alguna consulta adicional o algo que les surja en cualquier momento, igual me la pueden escribir o utilizar el foro de dudas o el chat de la plataforma para aclarársela. O me indican si el tema de hoy les ha salido alguna duda. Sí, correcto, la tutoría está siendo grabada. Ahí les va a quedar para consulta. Con todo gusto. Igual, sepan que estoy a la disposición. En cualquier momento que les surja una duda, no duden en escribir. Atenderé lo más rápido posible. Ok. Perfecto. Estaríamos entonces. Perfecto. Buenas noches a todos.